Como ya se ha comentado, el método de los sistemas de capacidad no es aplicable en todos los casos. De hecho, solamente será válido en aquellos casos en los que la temperatura del sólido sea uniforme, de modo que la función temperatura solo dependa del tiempo y no del punto del sólido considerado. Generalmente esto se cumplirá en sólidos que presenten una alta conductividad térmica, de modo que su resistencia térmica a la conducción sea mucho menor que su resistencia térmica a la convección con el fluido que lo rodea. Un ejemplo típico de validez del método sería un metal sometido a un cambio brusco de temperatura. Para obtener un criterio que nos permita chequear la validez del método, vamos a suponer en primer lugar una pared plana en estado estacionario de espesor L y conductividad térmica K. La superficie izquierda se encuentra a una temperatura constante T⁻₁, y la superficie derecha, de área A, está sometida a convección, por lo que estará a una temperatura T⁻² intermedia entre T⁻₁ y T infinito, que será la temperatura del fluido. En estado estacionario, al aplicar el balance de energía a la superficie derecha, se deduce que el calor transferido por conducción en el sólido es igual al calor transferido por convección al fluido. El calor transferido por conducción se obtiene de la ley de Fourier, mientras que el calor transferido por convección se obtiene de la ley del enfriamiento de Newton. Reorganizando los términos de esta expresión, se obtiene el cociente entre la resistencia térmica a la conducción y la resistencia térmica a la convección, que es justamente la definición del número adimensional denominado número de Biot. Al representar la distribución de temperaturas en función de la posición x, se puede observar que si el número de Biot es mucho mayor que 1, entonces la temperatura cambia mucho en el sólido y poco en el fluido. Si el número de Biot vale aproximadamente 1, entonces el cambio de temperatura que se produce en el sólido es similar al que se produce en el fluido, mientras que si el número de Biot es mucho menor que 1, entonces la temperatura del sólido prácticamente no cambia, produciéndose un gran salto de temperatura entre T⁻² y T infinito. Es decir, acabamos de obtener el criterio de validez de los sistemas de capacidad, que serán por tanto aplicables cuando el número de Biot sea mucho menor que 1. Este criterio de validez se cumple también en una pared plana simétrica que se encuentra a una temperatura inicial T⁻i que se sumerge en un fluido a una temperatura T infinito menor que T⁻i. La pared tiene un espesor 2L y una conductividad térmica K, y sus superficies izquierda y derecha están sometidas a convección. Si el número de Biot es mucho menor que 1, la temperatura solo cambiará con el tiempo y se mantendrá uniforme en toda la pared. Si el número de Biot vale aproximadamente 1, la temperatura cambiará con el tiempo, pero también con la posición de la pared, siendo mayor en el plano central de la pared que en sus superficies izquierda y derecha, adoptando así una distribución simétrica respecto al plano central. Este comportamiento es aún más visible si el número de Biot es mucho mayor que 1, produciendo importantes cambios en la temperatura del sólido en función de la posición x considerada. Por tanto, nuevamente vemos que el criterio de validez de los sistemas de capacidad es que el número de Biot sea mucho menor que 1. En la práctica se suele tomar como referencia un valor límite del número de Biot de 0.1. Recordamos que el número de Biot se define como el producto del coeficiente de convección h por la longitud característica del sólido dividido entre la conductividad térmica del sólido, de modo que será más fácil cumplir este criterio en sólidos más pequeños, con mayor conductividad térmica y sometidos a coeficientes de convección más bajos. Teniendo en cuenta que la longitud característica del sólido se define como el volumen del sólido dividido entre el área del sólido sometida a convección, a continuación se indican los valores de L⁻c a considerar para geometrías típicas, suponiendo que toda su superficie estuviera sometida a convección. En el caso del cilindro macizo infinito y de la esfera maciza, por prudencia se considera siempre que su longitud característica es igual a su radio. A continuación se plantea un sencillo ejemplo práctico de aplicación de los sistemas de capacidad. Sea un alambre de acero con una longitud de 0.5 metros que se sumerge en un fluido para su enfriamiento. El coeficiente de convección entre la superficie del alambre y el fluido es de 1000 vatios por metro cuadrado Kelvin.
Conociendo las propiedades termofísicas del alambre, se pide a. Calcular el diámetro del alambre para que la constante térmica de tiempo sea de 3 segundos. B. Calcular la temperatura del alambre a los 2 segundos de ser sumergido, suponiendo que el alambre está inicialmente a 200 grados Celsius y el fluido está a 20 grados Celsius. Y C. Calcular el tiempo que tardará el alambre en alcanzar una temperatura de 40 grados Celsius si se parte de las mismas condiciones anteriores. Considerando la expresión que define la constante térmica de tiempo tau sub t e igualándola a 3 segundos, se obtiene una ecuación en la que la única incógnita es el diámetro del alambre, que al despejarse toma un valor de 3,44 milímetros. Para comprobar la validez de los sistemas de capacidad en la resolución de este problema, hay que comprobar si el número de Biot es menor o igual a 0,1. Considerando el radio como la longitud característica del alambre, se comprueba que el número de Biot es igual a 0,086, por lo que se concluye que el método aplicado es válido. Para calcular la temperatura del alambre a los 2 segundos de ser sumergido, se calcula en primer lugar la diferencia de temperatura θ a 2 segundos a partir de la ecuación que se muestra en pantalla. Puesto que se conocen todos los valores de la ecuación, se puede obtener el valor de θ a los 2 segundos. Sumando la temperatura del fluido a ese valor, se calcula la temperatura del alambre a los 2 segundos, que es de 112,42 grados Celsius. Por último, el tiempo t que tardará el alambre en alcanzar una temperatura de 40 grados Celsius se calcula a partir de la siguiente expresión. Sustituyendo todos los valores conocidos, el tiempo es de 6,6 segundos, que es aproximadamente 2,2 veces mayor que la constante térmica de tiempo. Terminamos con un breve resumen de los puntos más importantes del tema. Los sistemas de capacidad se pueden definir como sistemas en los que la temperatura no depende de las coordenadas espaciales, por lo que será uniforme en todo el sistema y solo depende del tiempo. A partir de un sencillo ejemplo, se ha deducido una ecuación que permite calcular la diferencia de temperatura entre el sólido y el fluido y, consecuentemente, la temperatura del sólido para cualquier instante t. Se ha analizado la analogía que existe entre la caída de temperatura que se produce en el sólido y el proceso de descarga de un condensador a través de una resistencia eléctrica, planteando un circuito equivalente con una capacidad y una resistencia térmica cuyo producto es precisamente la constante térmica de tiempo tau sub t. Se ha demostrado cómo la diferencia de temperatura entre el sólido y el fluido para cualquier instante t puede expresarse en función de dos números adimensionales, el número de Biot y el número de Fourier, y se ha deducido la expresión para calcular el calor transferido del sólido al fluido desde el instante inicial hasta un tiempo t. Finalmente, se ha deducido el criterio de validez de los sistemas de capacidad, concluyendo que estos sistemas serán válidos cuando el número de Biot sea mucho menor que 1, adoptando un valor límite de referencia típico de 0,1. Además, se ha presentado la expresión para calcular la longitud característica en tres geometrías típicas: pared plana infinita, cilindro macizo infinito y esfera maciza.